Listo. Buenas a todos y todas. Me place el día de hoy presentarles a el doctor Alejandro Díaz, médico, ginecólogo y obstetra de la de la Pontificia Universidad Javeriana, además sexólogo clínico y terapia de pareja del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid, España. Buenas tardes, doctor. Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Muy complacidos, doctor, de tenerlo aquí y de hablar de un tema súper importante. Y pues estamos en el marco de, hoy es el Día Mundial del Embarazo Adolescente, entonces creemos que es importante, charlas que son creo que importantes para todo el mundo y pues viendo la situación de que ahorita se ve muchísimo embarazo en adolescentes, entonces el público es suyo, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un honor poder estar aquí. Pienso que estos días son una oportunidad pues para nuevamente ofrecer la información a todo el público adolescente y no solo al público adolescente, sino también al público adulto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que de pronto una de las causas de que haya embarazos no deseados, embarazos adolescentes, es probablemente la desinformación acerca de los métodos y la desinformación acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros manejamos en la sexología clínica es la educación. Definitivamente, la educación es la parte fundamental y nuestra piedra angular para poder llegar a la población. Y estos canales de transmisión online y esta parte del Facebook, esta parte del Instagram, nos ayudan mucho a acercarnos a todos los que tengan algún tipo de duda. Y así como lo decía en el título, me parece importante empezar a explicar pues qué son los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Todo empieza hablando de una salud sexual y reproductiva. ¿Y qué es una salud sexual y reproductiva? La salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar, tanto físico como psicológico y social, respecto a la salud sexual y reproductiva de la población. Entre esos derechos de salud sexual y reproductiva vamos a encontrar muchos, pero pues que nos conciernen en el día de hoy acerca de la prevención del embarazo adolescente, está uno, que es el acceso a la información. Realmente todas las personas tienen el derecho a tener el acceso a toda la información acerca de los métodos anticonceptivos. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las consultas. Esa es una de las preguntas que nos hacen y nos dicen, bueno, pero digamos, yo soy adolescente, quiero empezar a planificar, quiero tener información acerca de la planificación, sin embargo, no ver con mi padre ni con mi madre. Entonces, ahí eso podría ser una barrera, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son las barreras. Tenemos que empezar a entender que cuando alguien nos pide una ayuda acerca de la planificación, tenemos que mirar la historia clínica de la persona y empezar a evaluar cuáles son los métodos más adecuados para la edad en que se encuentre el paciente o la paciente. Dos, uno de los derechos sexuales y reproductivos es planear el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las mujeres tienen el derecho de aplazar su embarazo, tienen el derecho de gozar de una sexualidad sana, responsable y tener la capacidad de determinar cuándo estar embarazadas y cuántos hijos tener, incluyendo aquellas pacientes que no quieren tener hijos. Entonces, ese es otro derecho sexual y reproductivo. Al mismo tiempo, el otro derecho es tener una sexualidad libre sin coerciones. Eso quiere decir que no sea, digamos, influida u obligada a tener relaciones sexuales. Todos esos temas son importantes y todos esos temas son indispensables que nuestra salud, que nuestra población joven la sepa para manejar la salud sexual y reproductiva.
Eso es el punto que yo quiero tratar aquí. Y es también decirles que no solo la parte de los métodos anticonceptivos es importante, sino también los métodos de prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar estos derechos sexuales y reproductivos, vamos a empezar a dar la información. Y esto es una de las cosas que yo quiero darle. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos mitos respecto a la planificación adolescente, en donde dicen, mira, no te apliques esto, no te tomes esto, las hormonas son malas, eso te va a afectar después, eso va a hacer que luego no puedas tener hijos, etcétera, etcétera. Y es importante que sepan que según la Organización Mundial de la Salud, y mucho más en países en vías de desarrollo como es el nuestro, se tiene que hacer una planificación para evitar los embarazos no deseados. Esto es una política de salud pública, porque los embarazos no deseados nos llevan a tener morbilidad y mortalidad en nuestra población joven. ¿Por qué? Porque pues muchas veces si hay un embarazo no deseado, tienden a ir, por ejemplo, es un embarazo que muchas veces la familia no lo sabe, tienden a ir a lugares que no están aprobados para hacer una interrupción del embarazo. Aún así, es importante aclarar que en este momento, según la legislación colombiana, todas las mujeres en estado de embarazo tienen que ser informadas acerca de la posibilidad de realizar una interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos específicos. Volviendo al tema de la morbilidad y mortalidad por embarazo no deseado, se encuentra también la morbilidad inherente al embarazo. Y mucho más porque nosotros hemos visto que las pacientes adolescentes tienen un más riesgo de presentar complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, que es una de las causas de morbimortalidad materna más importantes en el mundo y en ocasiones se encuentra en la primera causa de mortalidad y morbilidad materna, que son la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión gestacional, etcétera. Al mismo tiempo, en un embarazo no deseado puede llevarnos también a una falta de diagnóstico, por ejemplo, en que no podamos realizar un diagnóstico oportuno de un embarazo ectópico y que hayan también complicaciones hemorrágicas del embarazo, lo cual también nos podría llevar a una morbimortalidad en una paciente joven. Por lo tanto, una política de salud pública es la planificación y la prevención de los embarazos adolescentes. En cuanto a los métodos, hay muchísimos métodos de planificación. Están los métodos de planificación naturales, están los métodos de planificación hormonales, están los métodos de planificación de barrera, están los métodos de planificación no hormonales. Y todos han tenido estudios en población adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos llegar a mirar según las características propias de cada mujer y tener la oportunidad de escoger el método anticonceptivo que más le convenga y que menos complicaciones o factores de riesgo vaya a darle a esta paciente en particular. Al mismo tiempo, pues también es importante la educación acerca de la población masculina adolescente, ¿sí? Porque pues obviamente es importante tener la claridad que tanto las mujeres como los hombres sepan por qué es importante evitar el embarazo, porque muchas veces le delegamos toda la responsabilidad a la mujer y no es así. Los hombres también pueden tener acceso, por ejemplo, a métodos de planificación de barrera como el condón. Nuevamente hago un énfasis en que hay métodos de planificación familiar que no nos dan protección respecto a la transmisión de embarazos, a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, siempre es indicativo el uso de condón o métodos de barrera. ¿Qué más podemos hablar sobre esta parte del embarazo adolescente? Ahora, ¿qué vamos a hacer si llega a haber un embarazo no deseado? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque muchas veces los embarazos no deseados en la población adolescente nos pueden llevar a tener algunas complicaciones de salud. Y recordemos que todas las mujeres, como ya lo había mencionado anteriormente, deben tener información acerca de una sentencia de la Corte Constitucional en donde
se habla que todas las mujeres tienen el derecho a conocer y tienen el derecho a ingresar en el programa de interrupción voluntaria del embarazo, ¿correcto? Obviamente aquí hay muchísimos temas respecto a la parte religiosa, respecto a la parte moral, respecto a la parte cultural. Sin embargo, en este punto, pues vamos a hablar sobre la parte de la legislación y a la parte respecto a la parte médica completamente. Entonces, que si una mujer con un embarazo adolescente puede llegar a entrar en el programa de interrupción voluntaria del embarazo, claro que sí. Recordemos que hay 3 razones por las cuales uno puede optar por la interrupción voluntaria del embarazo, y uno es que sea producto de una violación, 2, que comprometa la salud de la mujer, o 3, que tenga un feto o un embrión, bueno, depende del desarrollo en el que esté, que tenga malformaciones que sean incompatibles con la vida. ¿Qué más podemos hablar acerca de la prevención del embarazo adolescente? Tenemos que hacer un énfasis en que muchas veces es, digamos, indicado. Yo sé que de pronto en algún punto les han explicado acerca de cuáles métodos hay sobre la prevención del embarazo. Sin embargo, pues hay veces en donde nosotros optamos por unos métodos que sean de larga duración, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque de pronto en algún punto el utilizar de pronto anticonceptivos orales, etcétera, pues nos dan la posibilidad del olvido, nos dan la posibilidad de que es probable que muchas veces la familia no sepa que esta paciente está planificando, entonces que tengan que esconder las tabletas y que de pronto tengan miedo respecto a esto. Entonces tenemos el riesgo de que no las tomen de la forma adecuada. Con eso, pues vamos a disminuir la posibilidad de que esos métodos anticonceptivos sean eficaces. Por lo tanto, una de las opciones más importantes está en los métodos de planificación hormonal de larga acción. Entonces, por ejemplo, pues hay implantes subtérmicos que nos pueden dar 3 años o 5 años de duración y pues que tienen evidencia en pacientes adolescentes. Recordemos que cada vez que nosotros vayamos a utilizar un método de anticoncepción en una paciente en específico, es importante hacer una historia clínica. A veces no es necesario de pronto tomar algún tipo de exámenes, porque pues solo con la historia clínica nosotros podemos ver si ella entra entre las candidatas a este tipo de método de anticoncepción. Eso está entre la parte de los derechos de salud sexual y reproductiva. El llegar a tener la información y tener un acceso rápido y efectivo a su método de planificación. Pero entonces, ahora vámonos un poco más atrás. ¿Qué vamos a hablar sobre la sexualidad? ¿Qué vamos a hablar sobre la sexualidad en adolescentes? Y la sexualidad en adolescentes es un tema bastante complejo. En ocasiones se han hecho estudios acerca de qué población adolescente empieza a tener relaciones sexuales más tempranamente, según el estrato social, por ejemplo. Entonces, a veces se habla que en los estratos bajos la posibilidad de inicio de relaciones sexuales menos de los 14 años es más alta que en los estratos altos. ¿Sí? Las pacientes que tienen menos acceso a la educación tienden a tener un inicio de la vida sexual mucho más temprana de las chicas que tienen un acceso completo a la educación. Entonces, esto es un punto importante en donde nosotros vemos que cuando nosotros empezamos a hablar sobre la sexualidad en adolescentes se empiezan a manejar muchísimos temas. Uno, el acceso a la educación. 2, las oportunidades de una educación. 3, respecto a cuándo empezar a tener una sexualidad responsable y también una sexualidad que sea consentida. Entonces, vamos a empezar, no nos vamos a meter en las pacientes que tienen menos de 14 años, que esto es otro tema. Vamos a empezar a hablar sobre las pacientes que son las adolescentes tardías, en quienes en algún punto pues ya podrían tomar la decisión o no de iniciar la vida sexual. Y eso es una de las cosas que yo quiero hablar, y es no tener relaciones sexuales por presión social. Realmente esto es un tema pues que obviamente hay muchas personas que lo han dicho que es un tema de adultos que se hacen adolescentes. Sin embargo, pues yo creo que en eso está la responsabilidad de nosotros también, y es lograr una buena educación.
y empezar a cambiar ese esquema mental de tener relaciones sexuales por una presión social. Realmente cada persona es libre de iniciar su vida sexual en el momento que lo decida, ¿correcto? No es bueno tener relaciones sexuales por una presión social, porque ahí vamos a empezar a tener alteraciones en donde probablemente va a ser un sexo no responsable, pueden haber un aumento en las enfermedades de transmisión sexual o del tema del embarazo adolescente. Otro punto súper importante para la prevención de todas las complicaciones que pueden venir de una relación sexual o de la sexualidad no planeada, no consentida, es el uso de sustancias psicoactivas. Una de las cosas que tenemos que saber es que las recomendaciones es que no haya sexo bajo teniendo, digamos, sustancias psicoactivas o alcohol en ese momento. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto va a alterar la capacidad de decisiones, va a alterar la capacidad de una persona en tomar las decisiones de utilizar, por ejemplo, un método anticonceptivo o un condón, un método de barrera para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, mensajes importantes. Uno, el no tener sexo por presión social es súper importante, porque eso muchas veces se ve. Y dos, el no tener sexo bajo efectos de sustancias alucinógenas o de sustancias como el alcohol. Eso es súper importante. Nuevamente también es importante hablar acerca de que las personas que son menores de edad, las personas adolescentes, entran en un tipo de legislación ahí un poquito complicado y son temas importantes respecto a la edad con la persona con la que van a estar. Entonces aquí también tenemos que hacer una prevención acerca del abuso sexual o tener actos sexuales abusivos con personas menores de edad. Obviamente hay un cierto tipo de límites que se tienen que ver, pero lo importante es eso también, o sea, mirar que en el caso que sea una persona adolescente, pues no haya nada que nos sugiera que tenga algo de abuso, que sea hecho por un adulto que tiene otro tipo de responsabilidades legales y otro tipo de toma de decisiones. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que entrar, por ejemplo, en los colegios a hacer unas jornadas de educación sexual específicas para cada edad. Y eso es uno de los problemas que nosotros hemos visto, y es que de pronto los programas de educación sexual que se han dado muy probablemente no son los adecuados para la edad, ¿correcto? Muy probablemente tenemos algo de prevención o digamos de vergüenza respecto a las preguntas que pueda hacer un adolescente porque se sienten muy presionados respecto a sus compañeros y compañeras pues en el colegio y entonces muchas veces no preguntan con el simple pensamiento de que van a estar haciendo el oso o que van a estar pasando vergüenza por una pregunta. Pero no, ¿para qué estamos? Para responder las preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Eso es importante, empezar a hacer unos programas de educación sexual bien definidos, guiados por personas que lo sepan hacer, que se puedan llegar a responder algún cierto tipo de preguntas. Y pues para eso estamos, ¿no? O sea, digamos, eso es importante, pues ver cómo nos estamos moviendo los especialistas en sexualidad en redes sociales, pues en donde siempre vamos a estar abiertos para responder algún tipo de preguntas y al mismo tiempo brindar educación que, digamos, pues tiene que ser adecuada para la edad de las personas también, porque pues hay muchos temas que no se pueden tratar de la misma manera según la edad de desarrollo que tenga alguien, como por ejemplo en personas que sean, pues, digamos, de primaria o de secundaria, ya después, ya cuando están cercanos a graduarse, y otra cosa son los universitarios. Entonces, tiene que haber un plan para cada edad y tiene que haber un plan establecido para cada uno de los grupos respecto a la edad. Nuevamente, respecto a esto, voy a hacer un énfasis en lo que es la sexualidad, ¿correcto? Porque es que a veces
se puede pensar que la sexualidad es solo penetrativa y no es así. O sea, digamos, la sexualidad va mucho más allá de la unión coital o de tener unas relaciones sexuales penetrativas. Entonces, vamos a hablar genéricamente como con una diversidad sexual, pues vamos a hablar de parejas heterosexuales en este punto por aquello que estamos hablando de un embarazo. Sin embargo, recuerden que también toda la diversidad sexual es aceptada y no tiene ningún problema y también la apoyamos y también la entendemos y también estamos aquí para resolver todas las dudas. Entonces, muchas veces la sexualidad se toma como solo una parte coitocéntrica, sí, falocéntrica, que tiene que ver con solo los genitales y no es así. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, ahí pueden existir algún cierto tipo de vivencias sexuales que no sean penetrativas. Por ejemplo, un mensaje, por ejemplo, un beso, por ejemplo, una caricia, por ejemplo, un abrazo. Todos esos pueden ser algunas experiencias sexuales eróticas y no necesariamente tienen que terminar en penetración. Por lo tanto, así nosotros podemos expandir nuestra parte erótica respecto a la edad y así evitar probablemente tener relaciones sexuales dadas por presión social. ¿Sí? Porque pues este tema de perder la virginidad, de tener relaciones sexuales a veces se da por presión social, cuando las personas realmente no están ni uno, de pronto interesadas o dos, ni siquiera están listas. Porque dicen, bueno, pero pues es que yo lo hago y tú por qué pues iniciaste vida sexual? No, pues por presión, pero yo realmente no me sentía lista o no me sentía listo, me tocó hacerlo por presión social. Entonces, esto es súper importante. Entonces, si nosotros llegamos a tratar de expandir nuestro erotismo en un momento de la vida que es un cambio, que es la adolescencia, en donde empiezan a haber algunos cambios tanto físicos como mentales, entonces nosotros podemos llegar a expandir estas experiencias disminuyendo los riesgos de tener enfermedades de transmisión sexual o de tener embarazos no deseados. Entonces, eso es un tema importante y yo pienso que eso es también algo que podemos hablar con nuestros adolescentes, ¿sí? En donde nosotros les hagamos entender que la única forma de expresar el amor no tiene que ser por una relación sexual, sino que simplemente también pueden haber otra forma de expresiones de amor u otra forma de expresiones de cariño respecto a su pareja que no tengan que ver con la sexualidad. Nuevamente, la sexualidad pues no puede ser algo prohibitivo, ¿correcto? Por eso es importante que nosotros también demos la educación para aquellos adolescentes que deciden tener una relación sexual consentida. Es importante dar varios tips para aquellos adolescentes que tienen algunas dudas. Por ejemplo, un tip es, uno, que puede ser que en algún momento haya una relación sexual consentida, pero yo el hecho de dar mi consentimiento una vez no quiere decir que lo esté dando todo el tiempo. Por lo tanto, entonces, ese consentimiento que yo tengo respecto a una relación sexual puede ser dado una vez, sin embargo, se necesita y se requiere de consentimiento cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, ¿sí? Entonces, con eso nosotros también evitamos un poquito el sexo con presión social, porque eso puede tener repercusiones hacia el futuro. Y no solo repercusiones que tengan que ver con la salud física o con un embarazo, sino también repercusiones respecto a la vida psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en un proceso de autoconocimiento. Nosotros estamos en la adolescencia acostumbrándonos a nuestro cuerpo, estamos en la adolescencia acostumbrándonos a un nuevo tipo de relaciones interpersonales. Recordemos que en la adolescencia nosotros dejamos de tener como digamos nuestros padres como el único contexto social que tenemos y se empieza a dar un mundo de amistades, un mundo de grupos sociales diferentes. Hay algún cierto tipo de cambios respecto a la comunicación que tenemos con los demás y al mismo tiempo pues empieza a haber, digamos, ese despertar de la, digamos, del deseo, que puede ser erótico, puede ser un deseo también sentimental. Empezamos a tener una nueva forma de ver la vida y de relacionarnos con los demás. Entonces, eso es la adolescencia. Por eso los programas que sean específicamente dados para adolescentes son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos ven estos programas como algo muy lejano. A veces ven y dicen, bueno, pero es que si yo voy al médico para preguntarle acerca de pronto sobre prevención de embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, me va a regañar y me va a decir pues que no lo haga.
nuevamente digo, es importante hacerles ver a toda la población que la sexualidad tiene que ser segura y la sexualidad tiene que ser responsable. Sin embargo, en el caso que ya se decida iniciarla, pues para eso estamos también, para guiarlos. No se puede hacer, digamos, un ámbito punitivo respecto a esto, sino, digamos, no llegar a ser el que los regaña, el que está diciéndoles que no lo hagan porque es malo, etcétera, etcétera, sino que más bien nosotros entendamos que ellos ya tomaron una decisión y que nosotros los acompañemos en el proceso. ¿Entendido? Entonces eso es algo supremamente importante. Respecto a la cantidad de parejas, eso también es algo supremamente interesante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, digamos, no, a ver, esta parte de cuántas parejas sexuales debe uno no debe tener, pues digamos, es un tema supremamente complicado y eso es algo que yo he tocado muchas veces y es que ya digamos nosotros no podemos decir con cuántas parejas uno puede decir que es promiscuo, porque es una palabra bastante difícil de manejar. Yo más bien lo diría, es que, digamos, es importante independientemente del número de parejas sexuales que nosotros entendamos cuál es la finalidad de la sexualidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vemos que hay un pensamiento en donde muchas personas se relacionan sexualmente con otras porque ven que esa es la única forma de expresar el amor. Nuevamente vuelvo a este tema, porque a veces se piensa que esta es la única forma de expresar el amor y entonces que si no tenemos sexo, pues no hay forma de poder hacer una relación interpersonal. Y eso es absolutamente un error, ¿sí? Es una de las formas, mas no es la forma más importante. Entonces, es eso, ampliar nuestra gama de relaciones interpersonales, ampliar nuestra gama de información, ampliar la forma en que vemos la sexualidad en los adolescentes, acercarnos sin tener que ser algo punitivo, sino más bien un tipo de apoyo, responder las preguntas. Muchas veces nosotros les ayudamos también a tomar la decisión, en donde ellos sean capaces de entender que pues es un proceso serio y yo creo que para eso estamos y nuevamente pues agradezco la oportunidad de que me hayan invitado a esto. Yo espero que se sientan libres de realizar cualquier tipo de preguntas, de consultas. Nosotros siempre vamos a estar aquí. Eh, Somos un grupo de profesionales dados para esto. Hay una asociación colombiana de salud sexual con la cual siempre pueden contar. Al mismo tiempo hay especialistas en adolescencia y por mi lado estoy a la orden. Espero pues que compartan mis redes sociales. Yo ahí respondo todo lo que quieran preguntar, independientemente que se sientan que es algo muy tonto, muy bobo, pero pues aquí estoy para responder preguntas. No sé, John, si quieres que hablemos de otro tema, si tienen algunas preguntas. Pues aquí hay una pregunta que dice, ¿uno puede ser objetor de conciencia y no estar de acuerdo en preguntar si quiere abortar? Disculpa, uno puede ser objetor de conciencia respecto a la Y no parte médica, estar o de sea, acuerdo en siendo uno preguntar. médico. Pues yo me No. imagino que sí la estarán pensando A ver, de pronto desde ese esta parte de la punto. objeción de conciencia es importante. Sin embargo, lo que dice es que nosotros siempre tenemos que informar la posibilidad y se tiene que informar a toda paciente embarazada acerca de la sentencia de la corte. Se tiene que dar la información y tiene que quedar consignado en la historia clínica. Otra cosa es que sea objetor de conciencia y no haga el procedimiento, lo cual este médico tiene que remitir a un médico que sí lo haga, porque esto tiene que resolverse en mínimo 5 días para que lo sepan. O sea, claro, cualquier médico puede ser objetor de conciencia y no está obligado a hacerlo, pero sí está obligado a brindar la información independientemente que lo vaya a hacer o no sea el que realice el procedimiento. Bueno, acá hacen la aclaración que es cuando es orientador escolar. Cuando usted es orientador escolar, bueno, no lo sé respecto a la parte de Sí. la orientación escolar, lo sé en la parte médica. Y esto es supremamente importante porque eso está en legislación. Listo, acá hay una pregunta que de pronto es larga. ¿Qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos en las culturas o comunidades étnicas que permiten y normalizan el inicio temprano de relaciones sexuales
en las niñas una vez llega su primera menstruación? Claro que sí. Este sí es un tema supremamente complicado. Y gracias por esta pregunta. ¿Por qué? Porque si hay algún cierto tipo de comunidades que, en, digamos, casos de fe, religión, culturas, etcétera, se ve esto. Realmente hay algo aquí supremamente importante y es que nosotros tenemos que ver que no transgredan las leyes que están establecidas. Por ejemplo, hay una cosa que sería como esos pacientes que llegan a su menstruación y que tienen relaciones con un adulto, ¿correcto? Eso va en contra de la ley, ¿sí? Eso, una persona que tenga menos de 14 años no tiene la capacidad de decidir y efectivamente eso es un tema que se maneja multidisciplinariamente, porque sí lo hemos visto, hay algún cierto tipo de culturas que tiene que ver con su parte, pues de pronto indígenas, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí se hace un acompañamiento por trabajo social, un acompañamiento por ginecología y obstetricia de alto riesgo obstétrico, un acompañamiento por todos los organismos de control del Estado, ¿sí? Y también un acompañamiento por parte del servicio de pediatría. Entonces son situaciones absolutamente complejas, pero pues digamos, eso es un tema bastante largo de manejar. Listo, Doc, ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecemos pues el acompañamiento y la acogida del llamado a ser parte de esta charla. Creemos que, como lo reitero, como lo dije al inicio, es muy importante. Y pues recordemos que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, 26 de septiembre. Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y esperamos volver a tener por aquí cerca. Claro que sí, cuando quieran. Muchísimas gracias por la oportunidad. Listo, entonces estamos hablando y muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Nos vemos en una próxima. Chao. Hasta luego.